Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Vamos esta mañana a continuar con nuestra serie de la prosperidad y la Biblia y la prosperidad. Como cada domingo invito a que apagues o pongas en mute tu celular. Creo que no hay nada más importante ahora que haberle estado adorando con nuestros cantos y ahora venir a la palabra de Dios. Y pues llevamos ya 17 enseñanzas de esta serie, hoy sería la 18, y estaba yo viendo ahí que empezamos en mayo. Yo creo que antes de que acabe el año terminamos la serie, si Dios así lo permite. Pero es un tema importante esto de la prosperidad, porque estamos combatiendo con la palabra de Dios doctrinas heréticas que han hecho mucho daño a la iglesia de Cristo. Doctrinas heréticas que tienen a muchas personas, cristianos inclusive, apartados de la verdad, del evangelio, del único y verdadero evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, que nos presenta la Biblia. Creo que aquí a lo largo de muchos años hemos denunciado pues falsos maestros, falsos profetas, exponentes de ese evangelio de la prosperidad. Aquí los hemos nombrado y presentado muchas de sus herejías, que decir de Dante Gebel, Cash Luna, Maldonado, Ronnie Chávez, en Estados Unidos Benny Hinn, Joel Osteen, etcétera, etcétera. Pero el otro día estaba yo dando una vista de pájaro en el YouTube, y hay muchos más jóvenes que estos, pero vienen con tremendas herejías iguales o peores, y apenas están tomando fama, o sea, van a relevar a estos que ya eran los famosos. Pero en realidad estas doctrinas han permeado en pequeñas iglesias de comunidades rurales, apartadas, ciudades medianas, grandes. Es decir, la doctrina del evangelio de la prosperidad, de doctrinas heréticas, están en muchísimas iglesias en todo el mundo. Y hoy pues ya vieron el título que a manera de pregunta dice que si puede un cristiano pasar aflicciones, y ahorita vamos a explicar eso, porque una de las doctrinas, una de las enseñanzas sin sustento bíblico que han divulgado es que los cristianos pues no deben pasar pobreza, no tienen por qué pasar aflicciones, enfermedad. Usan, por ejemplo, Isaías 53:4, que es un versículo que conocemos muy bien, que dice, hablando de Cristo, profetizando la obra de Cristo en la cruz, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, con este versículo te enseñan: mira, Cristo en la cruz ya llevó tus enfermedades, no tienes por qué estar enfermo. Él ya las llevó en la cruz, y mucha gente así lo cree, que no debe enfermarse, y malinterpretan este versículo. Miren, mucha gente de manera honesta, en estos días que mi esposa estaba enferma, recibí una llamada de un pastor. Yo sé que lo hizo con toda sinceridad, lo hizo con muy buena intención, muy sincero, amoroso inclusive, y me dijo: hermano, tómese de Isaías 53:4. Ya él llevó sus enfermedades, su esposa no tiene por qué estar enferma. Uno agradece la intención, pero este versículo no habla que en esta tierra no pasaremos enfermedades, sino que al estar ya en la presencia de Dios, cuando Él venga por su iglesia, todo eso se acabará. Amén. Entonces, insisto, yo no creo que lo hizo con una mala intención, ni mucho menos, pero pues un desconocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa. En este mundo que está bajo el maligno, que hay pecado, que hay maldad, que la gran mayoría de la gente está apartada de Dios y de su palabra, Cristo dijo, y conocemos muy bien en Juan 16:33, una verdad muy clara.
dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo, ¿dónde vivimos? En el mundo. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué vamos a vivir los cristianos, los discípulos de Cristo, quienes seguimos a Cristo, quienes amamos al Señor, quienes obedecemos su palabra, quienes cada día venimos a su palabra, la obedecemos, porque Él está hablando a sus discípulos? ¿Qué vamos a sufrir en este mundo? Aflicciones. Yo sé que todos quisiéramos evitarlas, nadie está diciendo, ay, ojalá y venga otra aflicción, ya estoy listo para la aflicción. No, pero las vamos a tener. Las vamos a pasar, ¿no? Hemos estudiado en alguna otra ocasión lo que significa esa palabra. Quiero que vean todo lo que significa aflicción, que es la palabra que usa aquí Cristo. Dirlipsis en el griego significa varias cosas. Primero, significa presiones de todo tipo. Presión es un momento donde estás en una dificultad que no te puedes ni mover. ¿Cuántos han pasado presiones de diferentes tipos? Esta palabra aflicción también en el griego significa estrechez. Es un momento donde no tienes para dónde hacerte. ¿Qué hago? Acá, no, allá, no, para acá, adelante, atrás. Y hay un momento de estrechez. Habla de falta de recursos para salir de un problema. Incluso de recursos económicos. Hay estrechez económica. En el mundo, dice Cristo, tendréis estrechez. También significa angustias. También significa estar atribulado, lleno de problemas, incluida la enfermedad. Significa también persecuciones, escasez, dificultades. Entonces, leamos el versículo parafraseándolo. Dice Cristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis presiones, escasez, estrechez, dificultades de todo tipo, incluso económicas, persecuciones, problemas. Pero confíen, yo he vencido al mundo. La versión Dios habla hoy dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de ¿qué? ¿Habrán de qué? De sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, contrario a estas doctrinas, Cristo nunca dijo que no pasaríamos problemas, que no pasaríamos dificultades. Este mundo que está bajo el maligno, vamos a sufrir persecución, aflicciones de diverso tipo, pero Él nos dice aquí en Juan 16:33, ya en la versión Reina Valera, fíjense cómo dice: estas cosas os he hablado. ¿Dónde está lo que nos ha hablado Cristo? Aquí. Cuando conocemos lo que Él habla, cuando creemos su palabra, la estudiamos, la meditamos, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Paz. El mundo lucha por la paz, dice luchar por la paz, pero esta es la verdadera paz que dice Juan 14:27. Cristo dijo: yo no la doy como el mundo la da. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo podemos tener esa paz si regresamos a Juan 16:33? Cuando venimos a la palabra y la conocemos y la meditamos, porque dice: esta cosa se ha hablado para que en mí tengáis paz. Y paz no es ausencia de problemas. La gente dice: paz es cuando no hay problemas. No, paz es esa tranquilidad, esa confianza en Dios en medio de los problemas. Vamos a tener aflicción, pero el cristiano puede tener paz, una paz que el mundo no te puede dar.
Podemos estar tranquilos, confiados, pase lo que pase, Él nos ha dejado su paz. Amén. Entonces el cristiano, eso sí, dice ahí mismo en el Juan 16:33, confiad, creer plenamente en lo que Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Finalmente, cuando estemos con Él, viviremos plenamente la victoria que Él ya ganó en la cruz. Cuando estemos en su presencia, plenamente viviremos la victoria que Él ya ganó en la cruz. El Salmo 34:19 dice lo mismo. Fíjense, David cientos de años antes dice lo mismo. Muchas son las aflicciones del justo. Todos conocemos ese versículo. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas. Pero de todas ellas le librará el Señor. La palabra aflicciones aquí, fíjense, es otra palabra hebrea, acá que es ra, significa cosas malas. Muchas cosas malas pasará el justo, adversidad, agravios, calamidades, cosas dolorosas, cosas que producen malestar, quebrantamiento, significa también sarna terrible. Entonces, muchas de esas cosas vamos a pasar. ¿Qué pasarás tú? ¿Qué pasará yo? Está en la soberanía de Dios, lo que Él permita en tu vida y en mi vida, pero muchas de esas cosas vamos a pasar. Pero hay una promesa, de todas ellas te librará el Señor. Muchas de esas cosas nos va a librar aquí en la tierra, otras no, otras será hasta que estemos en la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice, y conocemos muy bien esa escena cuando ya estaremos con Él, donde dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero eso es ¿en dónde? Allá en la eternidad con Él. Mientras tanto, regresando a Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicción. Imagínense que estoy yo aquí reunido con mucha gente con problemas, algunos económicos, otros de salud, otros sin empleo, y de repente yo les digo, ¿saben qué? Muchas aflicciones le esperan al justo. Si yo les digo, en este mundo tendréis aflicción, ¿será popular este mensaje? ¿Qué quiere oír esa gente? ¿Cómo salgo de mis problemas? Por eso es tan popular esa secta que es conocida como pare de sufrir. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, y ellos te dicen pare de sufrir. ¿A dónde creen que va más la gente? Pues a donde le prometen parar de sufrir. Por eso si yo me parara y les dijera, y mira, y Dios tiene un propósito para tu vida, Él no quiere que tengas problemas, Él murió para hacerte rico, Él quiere prosperarte, ven a Cristo y se acaban tus problemas. ¿Qué mensaje es más popular? Más aceptado. ¿El que te promete que éxito y prosperidad en esta tierra, o el que te promete sí vas a tener angustias, aflicciones, pero confía, yo he vencido? El asunto que el mensaje del evangelio no es popular. Muchos son los que van por el camino espacioso, la estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida, pocos la hallan. O sea, la gran mayoría busca el mensaje que le prometa soluciones prontas, fáciles, sin compromiso. Cristo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Deja ahí tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Deja tu cruz, no era, toma tu cruz y sígueme. El camino del Señor es un camino de compromiso, pero ¿qué busca la gente? ¿Qué quiere oír la gente? Porque eventualmente, pues sí decimos, esos falsos maestros,
tremendo juicio de Dios, son culpables de engañar a la gente, pero yo debo decirles que la gente es engañada porque la gente quiere ser engañada. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:3, va a llegar el tiempo en que la gente no soporta la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán, fíjense, ellos los buscan. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen ¿qué? Lo que quieren oír. ¿Qué quieres oír? Y así están ellos. A ver, ¿qué querrá oír la gente? Pues eso, predícale. Pero ellos los buscan, ya vieron, buscarán. Y ahora la gente lo puede buscar sentadita en el sillón de su sala. Abres el YouTube y ahí te los encuentras por montones. Hay unos cuantos de sana doctrina, sí, pero estos se amontonan, hay cantidad de gente y ahí está la gente buscando lo que quiere oír. Pero si tú le dices, arrepiéntete de tus pecados, toma tu cruz, sigue a Cristo. No, aquí me dijeron que si yo vengo a Cristo se acabaron mis problemas. Aquí me dijeron que Él quiere prosperarme. ¿Qué mensaje es más popular, más atractivo? ¿Qué mensaje atrae más gente? Si pusiéramos un letrero allá afuera, aquí paras de sufrir, ven a Cristo y se acaban tus problemas. Créeme que estaría lleno aquí. Pon un anuncio, ¿tienes problemas? Entra y serán solucionados. No, hombre, estaríamos llenos. Entonces, estos falsos maestros pues alientan ese capricho, ese deseo y les dicen lo que quieren oír. En lugar de decirle a una persona que está pasando una aflicción, mira, ora, clama a Dios, busca su voluntad, Él te va a dar su paz. No sé si te va a sanar o no, no sé si te va a dar el empleo que quieres o no, pero Él te va a dar paz. En lugar de eso les dicen, no, cancélalo, recházalo, pacta con Dios y vamos a declarar bendición sobre tu vida, etcétera, etcétera. No conocen a Dios, lo único que hacen es usar las filosofías del mundo y como dice 2 Pedro 3:16, que los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso como cristianos, y hoy vamos a ver un caso muy claro en la Biblia, necesitamos conocer a Dios. Y para conocer a Dios es a través de su palabra. Es a través de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Oras, hablas con Él, por supuesto, pero Dios se reveló en su palabra. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Soberano significa que Él hace lo que quiere, lo que quiera, sin rendirle cuentas a nadie, porque Él es soberano. Y Él puede permitir en tu vida y en mi vida aflicciones con un propósito, siempre lo hace, pero Él no tiene que dar cuentas a nadie. Hace semanas vimos a Pablo, le permitió una enfermedad que no lo sanó, pero tenía un propósito, que la revelación que Dios le había dado no lo exaltara. Pero Dios es soberano. Y vamos a ver hoy quizás un poquito, ya abundaremos más en 8 días, pues un caso de un hombre de Dios que pasó las más duras aflicciones que yo creo, o hasta el momento después de Cristo, yo no conozco a nadie que haya sufrido lo que sufrió Job. Todos han leído la historia de Job. ¿Quién era Job? Solamente un adelanto, dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era, ¿y era este hombre qué? Perfecto, habla de una madurez espiritual y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, lo vamos a ver si alcanzamos a ver algo hoy, pues sabemos, todos hemos leído u oído por ahí todo lo que le pasó en unos pocos instantes. Perdió sus negocios, su ganado, sus tierras. Pero en un instante se murieron, tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, y se murieron.
¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó? Los de la prosperidad te dirán, no, Satanás, algo. Vamos a ver que lo que le pasó a Job fue de parte de Dios y con un propósito. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué lo hizo Dios? Dios es soberano, pero ya veremos en 8 días que todo tenía un propósito. La gente te dirá, quien no conoce a Dios te dirá, no, pues es que lo que le pasó a Job es porque algo malo hizo y pues ahí por eso. Pero vamos a ver que fue con un propósito y que Dios es soberano, es sabio, justo, recto, bueno. Todo lo que hace y permite tiene un propósito en nuestra vida para bien. Amén. Entonces necesitamos conocer que Dios es soberano. Y en esto quiero centrarme tantito. Repito, ¿qué significa que Dios es soberano? Que Él es el que gobierna y reina sobre todo, no le rinde cuentas a nadie. Él está por encima de toda autoridad. Él pone y quita reyes. No hay nada en este universo que suceda sin que Dios lo sepa y lo permita o lo haga. Hay cosas que Dios hace directamente, hay cosas que Dios permite, pero todo está bajo el control de Dios. ¿Cuántos han oído de Nabucodonosor? Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra en su momento. ¿Quién podría ser ahorita el gobernante más poderoso? Muchos dicen que el de China, otros dicen que Estados Unidos, otros que Rusia, pero nada, Nabucodonosor era el gobernante más poderoso. Sin embargo, tenía un grave pecado, la soberbia. Y un día Daniel, guiado por Dios, va y le dice, ¿sabes que va a venir un juicio sobre tu vida? Y fíjense, dentro de las cosas que le dice Daniel 4:17, hay algo aquí importante en este versículo. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, escuchen, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto es importantísimo, mis hermanos. La gente necesita conocer que el Altísimo es el que gobierna. Dios es la autoridad sobre toda autoridad. Jesucristo es, lo decimos y lo repetimos, Rey de reyes y Señor de señores. Él está sobre todo principado, huestes espirituales, sobre todo gobierno humano, y a quien quiere le da gobierno y a quien no quiere no se lo da. Él es el que está por encima. Su nombre Altísimo significa el que está muy por encima de todos. ¿Qué gobiernos acabamos de mencionar? Uno puede decir, no, es que el gobernante de China, Estados Unidos, tiene bombas nucleares, ¿quién está por encima de ellos? Dios, pero tenemos que verdaderamente entenderlo. Los cristianos a veces, ay, y lo que está pasando en Israel, ¿qué pasará? Y con Irán, Dios gobierna. Él está al control. Todo lo que está sucediendo está bajo su control, bajo sus planes. Todo está profetizado. No hay nada que temer. Bueno, este gobernante muy poderoso se ensoberbeció. ¿Habrá gobernantes que se ensoberbecen en nuestro país? Que la gente los idolatra, los adora, pasan, le besan la mano. ¿Sucederá? Bueno, Nabucodonosor perdió el piso, dice Daniel 4:28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, fíjense, Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Ya vieron la soberbia? Mira cómo gobierno, mira lo que hice, construí. Es un rey soberbio, la fuerza de mi poder. Yo edifiqué ¿quién es el que gobierna sobre todos? El Altísimo, dice la Biblia. Entonces, cuando tú veas
un gobernante que busca el aplauso, que busca que lo idolatren y ahí van y donde quiera se exalta, es pariente de este Nabucodonosor. Dile, oye, ¿sabías que tu tatarabuelo es el Nabucodonosor? Pero también cualquier persona que dice, mira mi trabajo, mira, por eso me pude comprar mi coche, por eso mira lo que gano, estudié, tengo una carrera, mira mi negocio, son nabucodonorcitos, soberbios. Y ahí es cuando vino el juicio de Dios, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, él estaba ensalzando, soy el mejor gobernante del mundo, ¿no? Hay una lista de mejores gobernantes y hay hasta quienes la presumen. Primer lugar, creo que el primer lugar estaba uno de India. ¿Ah? Bueno, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey de Nabucodonosor. Viene una voz del cielo, del que gobierna, del que está por encima de cualquier gobernante. El reino ha sido quitado de ti, porque quien pone y quita reinos. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Escuchen, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Qué necesitaba reconocer este gobernante? Que Dios tiene ¿qué? Dominio en el reino de los hombres. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Imagínense el gobernante que lo vieras ahí pastando con las vacas. Al gobernante que quieras, imagínatelo pastando con las vacas por soberbio. Dice, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Me voy a saltar el 34 porque ahorita lo quiero leer. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Qué hace Dios? Lo que se le antoja. Es soberano. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Versículo 36, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de ¿qué? De que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué necesitaba reconocer Nabucodonosor? Que el cielo gobierna, que Dios es soberano, que Dios está sobre cualquier gobierno. Mis hermanos, en el mundo en el que vivimos, podemos contar con los dedos gobernantes que reconocen el gobierno de Dios. Son muy pocos. No estoy diciendo gobernantes cristianos necesariamente, pero hay gobernantes que exaltan a Dios, que reconocen, que tienen algo de temor de Dios. Eso no los hace cristianos, pero reconocen que Dios gobierna. Les recomiendo que escuchen 2 discursos que se dieron en la ONU hace unos días. El de, no sé si se llama primer ministra de Italia, Meloni, y el de Javier Milei, donde de una manera clara reconocieron a Dios. No estoy diciendo que sean cristianos, no los conozco ni mucho menos, pero por lo menos hay un temor de Dios. Si nuestros gobernantes reconocieran que el cielo gobierna, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? ¿Cuántas crisis, cuánta corrupción dejaría de haber, cuánta maldad? Pero los gobernantes no reconocen a Dios. Para mí fue muy triste ver el 1 de octubre, igual que hace 6 años, quien tomó la presidencia comenzó con un rito de brujería y hechicería en pleno Zócalo de la Ciudad de México. Lo triste es que cuando pasaron eso, le están haciendo una limpia y la están consagrando a quién sabe qué demonios, y
Leía yo en los comentarios que decían cristianos, es que es algo cultural. No es algo cultural. Dice Deuteronomio 18 que esas cosas Dios las abomina. Así empezó este gobierno. Dios no está en la mente de quienes gobiernan hoy, en lo absoluto. Entonces, lo que los gobernantes necesitan, igual que Nabucodonosor, es reconocer que el cielo gobierna. Por eso vean Daniel 4:34. Mas al fin, dice Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ¿se imaginan un gobernante nuestro que hiciera esto? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, escuchen, al que vive para siempre, cuyo dominio es ¿qué? Sempiterno. Dominio en el hebreo es alam, habla de un gobierno total y absoluto sobre todo y sobre todos eternamente. Así es el gobierno del Dios al que servimos. Amén. Porque Dios es soberano, es el único ser que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Los gobernantes deberían rendir cuentas al pueblo que gobiernan. Los gobernantes deberían rendir y pedir perdón por su corrupción, etcétera, etcétera. Pero Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Además sabemos que tuvimos una serie hace algunos años que se llamó El Dios de la Biblia y hablamos de la santidad de Dios, de su justicia, de su soberanía. Él no tiene que darle cuentas ni rendirle cuentas a nadie. Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:5, fíjense lo que dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿y qué dice ahí? Y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es ¿qué? El soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano aquí es una palabra griega arjón, que significa el que está por encima en rango y poder. Jesucristo está por encima de quien me digas. Él es el arjón, el principal, la máxima autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Y todos los reyes, todos los gobernantes de la tierra un día le tendrán que dar cuentas a Jesucristo. Hoy no lo reconocen, pero nadie está por encima de Jesucristo. En 1 Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y, fíjense cómo le llama, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo le llama aquí a Cristo? Solo soberano. No hay nadie más que sea soberano. El único soberano es Jesucristo, el que está por encima. Aquí la palabra soberano es dunastés y significa gobernante poderoso. Significa el más poderoso. Él es el poderoso, el todopoderoso. Amén. Judas 1:4 al final se refiere a Dios como el único soberano. Dios, el único, nadie más es soberano. Yo sé que los países dicen es que mi soberanía, tu soberanía, pero en realidad Jesucristo reina sobre todo reino. Amén. Además dice Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el solo soberano. Todo lo que sucede, el que gire la tierra, el sol, la traslación, la rotación, todo es con la palabra de su poder. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice Lucas 12:7 que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. ¿Alguien aquí sabe cuántos cabellos tiene? ¿Cuántos tú? ¿Tú? No sabemos. Y Él sabe, o sea, estas son expresiones que nos habla del poder, del conocimiento, del dominio, del que reina por sobre todos. Repito, Apocalipsis 1:5, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Nadie está por encima de Él. Y es nuestro Señor. ¿Tú crees que no tiene conocimiento de lo que pasa en tu vida? A veces pasamos problemas, aflicciones, y ay, ¿qué pasará? Ven a tu Rey.
Señor, aquí estoy, no sé qué está pasando, pero confío en ti. Tú eres el solo soberano, Rey de los reyes de la tierra. Ahorita hay he oído cristianos preocupados por lo que está pasando con Israel, y ya entró Irán y la cosa parece descomponerse, pero en realidad lo que vendrá en los próximos meses o años, no sé, o días, es que deberá haber paz para que venga el Señor. Pero el que está por encima de estos gobiernos, ¿quién es? Jesucristo. Él está al control. Él es el solo soberano, el que está por encima de cualquier rey, gobernante, presidente, quien sea. Amén. La Biblia nos dice que pues nos sujetemos a nuestras autoridades. Debemos orar por ellas. Tenemos que orar por el gobierno que acaba de comenzar. Obedecer las leyes en cuanto no contravengan la palabra de Dios, pero honra y adoración solo a Jesucristo. Amén. Porque sí hay, repito, quienes adoran gobernantes. Es muy triste verlos, los ven como dioses, ídolos a los que adoran. Y también hay predicadores, también a los que adoran, y cantantes, y es idolatría. Pero el que merece honra y gloria y adoración, solo nuestro Señor Jesucristo, el solo soberano. Amén. Entonces, de pronto no es comprensible que le rindamos más honra y respeto a un gobernante, por poderoso que sea, que al mismo Dios. A ver, imagina un momento que te hubieran invitado a la toma de protesta de la nueva presidente de México. ¿Cómo irías vestido? ¿Llegarías puntual? Tus mejores garras, porque además estaba todo ahí bloqueado por policías y la Guardia de las... Llegarías tempranito, puntual. Me invitaron con el nuevo gobernante. Aquí estamos con el que está muy por encima de cualquier gobernante. No merece honra, respeto, puntualidad, amor, decir, es la reunión para el Rey de Reyes, voy a llegar puntual porque Él está por encima. Y sí, ponte tus mejores garras, ¿por qué no? No es una festividad de vacaciones donde te vienes acá de Bermudas y acá parece turista acapulqueño. Venimos a adorar al Rey de Reyes. ¿No merece más Él que cualquier otro gobernante? Alguien me dirá, hermano, es que es por dentro. Sí, es por dentro, pero entonces si es por dentro, ¿por qué no cuando vas a ver a una autoridad, pues llegas como acapulqueño y le dices, lo importante es por dentro? No, lo de adentro se manifiesta en lo exterior. Nos arreglamos, llegamos puntuales, porque aquí hay uno que es el solo soberano, Rey de los reyes de toda la tierra. Amén. Entonces, en fin, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es a quien servimos. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, doblarán sus rodillas, y en la tierra cualquier ser humano, el que me digas, terminará doblando la rodilla, aunque sea condenado, tendrá un día que reconocer que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el solo soberano, el que gobierna sobre todo y sobre todos, el que está por encima, el que sabe qué permite, el que está al control de todo. Alguien puede decirle, hermano, ¿y dónde estaba Dios en el terremoto del 85? Al control. Pero los que están pasando hambre en África, en el huracán John, en Acapulco, ¿dónde estaba Dios? Al control, viendo cómo el ser humano ha descuidado la creación que Él hizo.
pero Él está al control. A Él no se le escapa absolutamente nada. Él no dice, ay, ¿qué pasó en Acapulco? Ay, ¿qué pasó en África? Él está al control. Él es soberano. Él sabe qué hace, qué permite y cuándo finalmente establecerá su reino por todas las edades, porque el ser humano, a causa del pecado, ha acabado con esta tierra que Dios nos dio para gobernar. Entonces, entendiendo que Dios es soberano, vamos a regresar con Job. ¿Qué le pasó a Job? Vivió aflicciones como quizás muy pocos seres humanos han vivido. Y estoy hablando de aflicciones y pruebas. No es lo mismo cuando alguien dice, fíjate que tengo un pariente que le dio cáncer de garganta, llevaba 50 años fumando. ¿Es una prueba? No, es la consecuencia de un acto pecaminoso que atentó contra su cuerpo y finalmente le cobró factura. No es una prueba. Oye, que detuvieron a fulano porque robó y asaltó y está en la cárcel, dura prueba. ¿Es una prueba? No, pruebas son las que pasó Job. Job, que ya leímos que fue un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Ahora, hace tiempo, antes de entrarle un poquito a Job, ya no va a dar mucho tiempo, pero hace tiempo escuché a un falso maestro, el nombre es lo de menos, y decía, miren, les voy a decir por qué le pasó a Job lo que pasó. A Job le pasó lo que pasó porque Job siempre pensó que le pasaría eso y atrajo los males a su vida. Y entonces dijo este falso maestro, ¿quieren que se los demuestre? Y pues trajo Job 3:25, vamos a leerlo. Vean lo que dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Ya en este momento a Job le ha venido que murieron todos sus ganados, todos sus siervos, sus hijos, y él tenía una sarna terrible. Y dice Job, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces decía el falso maestro, ¿ya vieron? A ti te va a suceder lo que tú temas. Si tú temes que te dé cáncer, ¿qué te va a dar? Y la gente, cáncer. Si tú temes que tu esposo, que tu esposa sea infiel, ¿qué va a pasar? Tu esposo y tu esposa van a ser infiel, porque aquí dice que a Job le vino lo que temía. Y si tú crees que te van a correr del trabajo, ¿qué crees que vas a pasar? Y la gente, no, pues me van a correr. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar positivo, declarar positivo, porque a Job le pasó lo que él temía. Cuando, decía el falso maestro, cuando tú piensas que algo malo te puede pasar, estás atrayendo el mal sobre tu vida, por eso tienes que confesar positivo, y ahí está la prueba, decía, que Job le vino lo que temía. Vamos a ver en la Biblia si realmente todo lo que le vino a Job es porque él atrajo ese mal. Vamos a leer Job 1:1 otra vez. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre ¿qué? Perfecto. ¿Qué dijimos? Perfecto, maduro espiritualmente, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Quién dice esto de Job? ¿Su cuate, su hijo? No, es que mi papá es lo máximo. ¿Quién lo dice? Dios. Es la descripción de Dios de este hombre. Vean la versión Dios habla hoy. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. La Nueva Traducción Viviente dice, había un hombre llamado Job que vivía en tierra de Uz. Este era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Esto es lo que dice el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió Job? A ver. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, pues la mayoría de los teólogos coinciden que fue Moisés. Por cierto, es el libro más antiguo de toda la Biblia.
El libro escrito más antiguo de toda la Biblia. Se escribió incluso antes que Génesis. Ojo aquí, que se haya escrito antes no quiere decir que lo que sucedió antes de lo del Génesis. Como libro inspirado, según los datos históricos, se escribió antes que el Génesis. Pero no quiere decir que lo que sucedió fue antes de Génesis, porque si no existía el ser humano, ¿cómo pasó esto? Simplemente Dios inspiró para que se escribiera. Bueno, dice aquí, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Para que se den una idea, dice aquí versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, 10. ¿Cuántos tienen aquí 10? ¿No? Creo que el que más, que tú eres de los que tienen más, ¿no? 4, sí. Bueno, dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, o sea, rico, bendecido por Dios, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, tenía una en Cancún, otra por acá, por allá, y dice, iban sus hijos, hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Es decir, Job era un hombre de Dios, un hombre que vivía en integridad, podríamos decir era un buen cristiano, amén. Bueno, ahí está Job, descrito por Dios como un hombre de Dios justo, recto. Versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Está Dios en su trono y se le presentaron ¿quiénes? Los ángeles, dice aquí, o más bien aquí le llama los hijos de Dios, que son ángeles. Satanás es un ángel caído, y por alguna razón de la soberanía de Dios tiene entrada a la presencia de Dios. ¿Lo sabían? Satanás, dice ahí, se presentó ahí Satanás. Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Dios es soberano. Incluso dice Apocalipsis 12:10 que Él es el acusador de nuestros hermanos. ¿Saben que Satanás va y nos acusa? A ver, mira a tu hijo y dice que es tu hijo y mira lo que hizo. Él es el acusador. Bueno, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién habló con Satanás? Dios. Y le dijo, ¿de dónde vienes? Ahora, aquí quiero que vean la autoridad de Dios. Tiene a Satanás y dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué te importa? Yo soy Satanás y hago lo que quiero. No, ¿qué le dijo Satanás? Lo que le preguntó, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás está bajo la autoridad de Dios. Nadie está por encima de la autoridad de Dios. ¿Es claro? Aún Satanás ahí está, ¿de dónde vienes? Y calladito y respondiendo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira, ¿ya te diste cuenta de mi siervo Job? Y vean lo que dice Dios. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, o sea, íntegro y recto. ¿Es la opinión de quién? De Dios. ¿Dios estaría mintiendo? ¿Estaría teniendo un juicio parcial? No, Dios está diciendo lo que sabe. ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y pues sí, Satanás sabía que era un hombre así. Pero vean, Satanás dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? A ver, Dios, mira, él es así porque lo has bendecido. Ahí le dice el versículo 10, vean lo que dice, ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Ya vieron esa frase? ¿No le has cercado a él y a su casa todo lo que tiene? ¿Saben qué significa esta frase? Protección de Dios.
Job era protegido ¿por quién? Por Dios. ¿Ustedes creen que Satanás no le tenía ganas a Job? ¿Y por qué no podía tocarlo? Porque estaba ¿qué? Cercado. Cercado, dice, no le has cercado a él. O sea, yo no puedo ni tocarlo. Y esto quiero que lo tengan presente. Satanás, sin el permiso de Dios, no te puede tocar. Oye, hay cristianos y ata y desata y mi vecino es brujo, ¿qué me va a hacer? A ver, ¿eres hijo de Dios? Si Dios no permite que te toque, no te toca. Y le dice Satanás, al trabajo de sus manos le has dado bendición. ¿Quién es el que bendice tu trabajo? Dios. Y Satanás sabía, mira, lo has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y miren lo que dice Satanás. A ver, extiende tu mano y toca todo lo que tiene. O sea, a ver, quítale de lo que tiene y le dice, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios soberano le toma la palabra a Satanás y dice, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Antes no lo había podido tocar, ¿estamos de acuerdo? Porque estaba cercado. Ahora le dice Dios, le da permiso, le da autoridad. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, antes no había podido tocar a Job. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado permiso. Ahora va y va a tocar los bienes y los hijos de Job. ¿Por qué? Porque Dios le dio permiso. ¿Por qué? Porque es soberano, aunque vamos a ver en 8 días la razón. Pero Satanás no podía haberlo tocado sin el permiso de Dios. Tengamos una verdad presente que dice 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es que no sabe, un día, de verdad un día llegó una persona y me dijo, es que pastor, una hechicera vive al lado de mi casa. ¿Qué voy a hacer? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero por ignorancia de las escrituras, y voy a atar, cálmate. Si Dios no le da permiso, no te va a tocar. Y si Dios en sus planes le diera permiso, te va a tocar. Vean lo que él dice, vuelvo a leer el 12. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tienes, puedes tocar lo que quieras, nada más no pongas su mano sobre su vida. Le dio permiso, aunque le puso un límite. ¿Cuál fue el límite que le puso? No toque su vida, no toque su vida. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ya lo veremos en 8 días, pero ahí está la instrucción. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos, lo voy a leer rápidamente, 13 en adelante. Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos y el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí está Job, bien tranquilo, y de repente dice, mataron a todos tus ganados. Todavía no acaba de hablar este cuate, de darle esta noticia, que dice el versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro, que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Ya 2 noticias, imagínate que un día te dice, no tienes empleo, y al rato llega alguien y tienes cáncer. Pero sigue la noticia, versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto, llegó otro con otra noticia. Ya nada más esperó a que acabara, dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, de la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Como decimos aquí en México, le llovió sobre mojado. ¿Se imaginan? O sea, lo que es que de pronto pierdas el empleo, que te hablen, acaban de morir tus hijos. Humanamente cualquiera diría, esto es una verdadera ¿qué?
tragedia. Hubiera salido en todas las noticias, López Dóriga, esta noche en Hechos, como una tragedia nacional. Ahora, si no conoces de la Biblia y le preguntas a alguien, ¿ya viste lo que le pasó a Job? Imagínense que conoces a un cristiano que de repente dice, ¿qué crees? Me corrieron del trabajo, se murieron mis 2 hijos, me dejó la esposa y además tengo cáncer. Muchos le dirían, si tú eres cristiano no te puede pasar eso. Algo has de haber hecho, seguramente, porque a veces somos buenos para juzgar. ¿Cuántos no hubiéramos juzgado a Job? Que lo vieras, a ver Job, pues ¿qué hiciste? ¿Qué pecado tienes? Lo vamos a ver en 8 días, porque así llegaron uno, a ver Job. Es más, un día escuché al dueño del canal Enlace, Jonás González se llama, decía que lo que le pasó a Job es que algo tenía escondido ese Job. O sea, no creen que Dios hubiera hecho esto, porque lo vamos a ver y lo vamos a explicar más claramente en 8 días. Todo esto lo hizo Dios en la vida de Job. No es cierto, fue Satanás. Vamos a verlo. ¿Qué hizo Job ante todo esto? Vamos a terminar por hoy. Versículo 20. Entonces Job se levantó. Acaba de perder sus ganados, sus criados, se murieron sus 7 hijos, sus 10 hijos, todos sus 7 hijos y sus 3 hijas. Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, es una señal de duelo, de que había dolor. Y dice, y se postró en tierra y se quejó con Dios. ¿Así dice? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo? Adoró, acaba de perder a sus hijos. Quizá lo demás dices, bueno, ganado ya vendrá, mis siervos, bueno, voy a ayudar a sus familias para que salgan adelante, pero acaba de perderlo todo. Una vez una mujer se me acercó y me dijo, mire pastor, yo creo que pasaría de todo en mi vida, todo lo aceptaría, pero que no le pase nada a uno de mis hijos. Me moriría, me dice. Yo no sé cómo reaccionaríamos, pero aquí Job dice que se puso a adorar a Dios. La palabra adorar, shakha, en el hebreo significa postrarse rindiendo homenaje a la realeza de Dios. Adorar, arrodillarse, dar culto, rendir reverencia. Después de todo lo que le pasó, se puso a adorar a Dios. Ahora, ¿se imaginan que le hubieran enseñado los de la prosperidad? Cancela eso, Job, recházalo. Eso no puede pasar, cancela a un cristiano, no puede. Él se puso a adorar a Dios. Él sabía, Job 31:28, hablando de Dios, dice que Dios es soberano. Job conocía de la soberanía de Dios, por eso dice el versículo 20 que se puso a adorar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una aflicción? Muchos cristianos, no, ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy? Encima de que voy, adoro a Dios, no falto y me corren del trabajo. Otros se ponen a cancelar, cancelo y rechazo. Job dice aquí que se postró y adoró. Y ven el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada nos vamos a llevar, Nada, de verdad no nos vamos a llevar nada. Hay gente que tenía 2, 3 joyitas y los entierran con sus joyas y hasta se las roban los maleantes. Hay cantidad de casos, Pero vean lo que dice, Jehová dio. ¿Quién le había dado todo lo que tenía? Sus bienes, sus hijos, su ganado. ¿Quién? Dios. Pero vean lo que dice, y Jehová qué? Quitó. No que fue Satanás. No, ¿quién reconoce que da y quita? Dios. Job reconoce que es Dios el que le dio y el que le quitó. Satanás fue un simple instrumento en las manos de Dios. Debemos entender que todo lo que sucede en la vida del cristiano es con el permiso de Dios o la ejecución de Dios. Satanás, decía Martín Lutero, Satanás es un instrumento
que Dios puede usar para hacer cumplir sus propósitos en tu vida y en mi vida. Satanás no hace lo que se le antoja, necesita el permiso de Dios. ¿Y qué hizo Job? Se puso a adorar y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué más dice? Entonces Job se levantó, rasgó su cabeza, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La palabra bendito significa adorado, sea el nombre de Jehová adorado. En todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo vamos a ver más en 8 días. Si no somos enseñados correctamente en la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer cuando Dios en su soberanía permita una aflicción en tu vida y en mi vida? ¿Qué hacen muchos cristianos? No, es que a mí me enseñaron que Dios me iba a bendecir y no entienden que todas las cosas, lo veremos en 8 días, ayudan a bien. Job dijo a su esposa, lo vamos a ver también: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Porque somos muy buenos, Señor, dame, dame. Y cuando viene una prueba, una aflicción, de ahí la importancia de estar sustentado en la palabra de Dios. ¿Qué va a permitir Dios en tu vida y en mi vida? No lo sé. ¿Por qué le pasó a Job y por qué no a Pedro le pasó diferente? O porque Dios sabe lo que va a hacer y permitir en cada uno. Lo más importante es conocerle. Y cuando venga la aflicción que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, que confiemos, que confiemos. Él ha vencido al mundo. Amén. Vamos a dejarle aquí por hoy. Les invito a que cierren sus ojos. Ya continuaremos en 8 días, pero debemos tener presente, hermanos, que Dios es soberano. Él hace y permite lo que su soberana voluntad quiere. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, confía. Él sabe por qué hace y permite. Confiemos. Ciertamente viviremos en la soberanía de Dios aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Jamás nos enojemos con Dios. Jamás nos quejemos. Oremos, pidámosle fortaleza, pidámosle que nos revele por qué está pasando lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas de las veces son consecuencias de nuestros propios actos. Aún ahí podemos pedir perdón y pedir su fortaleza y dirección. Pero confiemos que en la aflicción Él ha vencido y que muchas son las aflicciones que pasaremos, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias Señor por todo. Dice tu palabra que te demos gracias por todo. Seguramente esta mañana hay aquí o quien nos escucha por internet, quien está pasando alguna aflicción, alguna adversidad, alguna tristeza, alguna estrechez, alguna dificultad. Yo te pido en el nombre de Jesús que, confiando en ti, descansen en ti. Tu palabra dice que tú puedes dar paz, una paz que el mundo no da. No sé si sanarás al que está enfermo, si librarás de esa aflicción en el tiempo presente a quien pasa una aflicción. Lo que sí sé es que tú has vencido, que tú nos librarás tarde que temprano o allá en la eternidad. Pero Señor, que entendamos que aún en medio de la aflicción, tú tienes un propósito. Ya veremos en 8 días el propósito en la vida de Job, pero que entendamos tu soberanía, cómo aún viviendo en tu voluntad y en tu palabra, tú puedes permitir diversas aflicciones con un propósito. Ayúdanos a fortalecernos. Te quiero pedir por aquellos que por malas enseñanzas, por malas doctrinas, se encuentran muchas veces hasta atando demonios y reprendiendo lo que les pasa, cuando eres tú el que lo hace o lo permite según tu voluntad. Ayúdanos más bien a
fortalecernos, a seguir predicando la palabra, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que está muriendo sin ti y es así, pasará una verdadera aflicción por toda la eternidad. Ahí es donde tú quieres usarnos. Nosotros hemos sido librados, sanados, salvos por la fe, pero hay gente que pasará la aflicción eterna si no viene a Cristo. Usa nuestras vidas, Padre Celestial, para llevar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.